dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido el siguiente documento: una confirmación para exponer el día de hoy del exministro de Salud, señor Enrique París, quien concurre junto al señor Raúl Escarate, y un correo electrónico de la diputada señora Viviana Delgado, por el cual indica que no podrá asistir a la sesión de hoy por motivos personales. Es toda la cuenta. Muchísimas gracias, secretaria. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Bien, disculpe. Ahí están online. No, ya están aceptados. Ok, bien. Confirmar que, bueno, agradecer al exministro y expresidente además del Colegio Médico, que a solicitud de varios integrantes de esta comisión, doctor París, fue solicitada su concurrencia porque su opinión es relevante para el proceso de investigación que es el cometido de esta comisión, que tiene que ver con el escándalo de las licencias médicas. Y agradecer también al señor Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que se encuentra en modalidad remota, esperar que se haya resuelto su impasse personal de ayer, así que bienvenido y gracias por tenerlo por acá. Entonces, en primer lugar, le damos la palabra al exministro doctor Enrique París. Muchas gracias, doctor. Perdón. Gracias, Marta. Muchas gracias, presidente, diputado Palma. Hemos estado en otras reuniones hablando de este tema también, para los que en algunos foros. La verdad es que esta citación me parece, les agradezco que me hayan citado a participar, y lo que yo quería presentar son algunas propuestas, porque yo creo que ya está bien analizado el problema de cuánta gente está con esas licencias falsas, cuánta gente viajó fuera de Chile. Eso en el sistema público, pero tengo la información de la suceso, que pronto va a haber también información sobre funcionarios del sistema privado o gente que trabaja en forma privada, y yo creo que es importante también conocer esas cifras. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de hacer propuestas o recomendaciones para que se logre corregir o mitigar el problema que estamos viviendo a nivel de licencias médicas. Antes de eso, yo les quiero contar brevemente el resultado de una encuesta que hicimos en la Universidad de San Sebastián, cuando yo era presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud, dedicado a hacer estudios de salud, como dice su nombre. Fue una encuesta que reveló cosas bien interesantes que pueden servir también para el debate o para tomar algunas medidas correctivas no punitivas. Estoy en contra de las medidas punitivas, más bien correctivas y educativas. Por ejemplo, en esta encuesta, el 82% de los encuestados dice haber escuchado alguna vez, pero no saber bien de qué se trata el tema de las licencias médicas. El 51% aseguraba que la información que existe en páginas web o a nivel del Estado es una información sobre tramitación de licencias médicas que no es útil para el usuario y no está disponible. El 30% de los consultados, una encuesta poblacional, no sabe cómo se financian los ingresos para pagar las licencias médicas. 29% erróneamente creía, o cree todavía, que lo paga el propio trabajador con su cotización. Y solo el 13% de los encuestados sabía que se financia con la cotización de todos los trabajadores. Y esto es bien importante, porque mucha gente decía, no, es que yo pago y por tanto tengo derecho a usar este dinero para los fines que él estime conveniente. El 56% de los trabajadores chilenos cree que sí existe abuso en el uso de las licencias médicas. De este 56%, el 45% cree que son pocos los abusos, el 11% dice que es una práctica extendida. El 42% de la población no sabe qué es lo que es la CONFIN y tampoco entiende lo que es el SIL, subsidio de incapacidad laboral. 52% de los participantes afirma conocer a alguien que ha recibido una licencia médica fraudulenta. Puede ser alguien de la familia, un compañero de trabajo, en fin. Y el 41% asegura saber de médicos que otorgan licencias fraudulentas o que venden licencias. 33% de los encuestados apunta al Estado de Chile y sus instituciones como responsables del abuso. 31% culpa a los médicos
que otorgan las licencias, y el 22% también se siente culpable, señala que las personas que las solicitan son los culpables de esta mala práctica. Ahora, nosotros estuvimos con el honorable presidente de esta comisión en un coloquio, en una reunión con el diputado Palma, donde tratamos este tema largamente y revisamos, y creo que Caja de Chile ha venido, o alguien de Caja de Chile ha venido a presentar esto, revisamos las propuestas que hizo Caja de Chile en su oportunidad para enviar algunas correcciones al sistema actual de licencia. Y yo quisiera aportar. Viene la próxima semana. Bueno, viene la próxima semana. Marcelo Forni, el presidente de Caja de Chile actual, que es ex diputado además. Sí. Entonces yo creo que ahí van a tener una información muy importante. Ese es un trabajo que hicimos en conjunto con Cajas de Chile y que también lo presentamos en la Universidad de San Sebastián en una reunión ampliada, donde se hacen propuestas de cambio, se comparan también, un estudio comparativo de diferentes países donde obviamente existe el tema de las licencias médicas, tanto de Europa como de América, y en base a esa comparación se hacen propuestas para mejorar un poco el sistema, porque la licencia, lo dijimos siempre y vamos a seguir repitiéndolo, es un derecho del paciente y es parte del tratamiento médico. Lo importante sí es que la licencia sea otorgada después de que el médico hable con el paciente, lo examine y haga un diagnóstico, cosa que cuando se vende una licencia médica no se hace. Es decir, después de un exhaustivo examen clínico, uno emite un diagnóstico, a veces tiene que comprobarlo con examen de laboratorio, a veces no. Y en base a ese diagnóstico indica una licencia médica y la licencia es parte del tratamiento médico. Eso no tenemos que olvidarlo y no es, repetir siempre que hay abuso, que hay problemas. No, es parte del tratamiento médico y eso tenemos que respetarlo. Nosotros pensamos que deberíamos desarrollar un trabajo en conjunto, una sugerencia mía, que convoque al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud, la DIPRES, obviamente, porque aquí hay siempre, y van a seguir existiendo, necesidades económicas, y obviamente a la CONPIN. Pero además, creo que es muy importante y va adicionado a la propuesta de que tengamos protocolos de uso para ciertas patologías, y que eso lo conversamos también esa vez, recuerdo. Por lo tanto, es muy importante incorporar a las sociedades científicas, a la Sociedad de Medicina Interna, por ejemplo, a la Sociedad de Psiquiatría, Ortopedia, Traumatología, Medicina Familiar, Enfermedades Respiratorias, Infectología. ¿Por qué estoy nombrando estas sociedades? Porque si uno revisa las causas de las licencias médicas, están acumuladas en este tipo de patologías relacionadas con medicina interna, psiquiatría, traumatología, respiratoria, ginecología y obstetricia, en fin. También creo que hay que incorporar, evidentemente, a los médicos emisores, a los contralores médicos. Ustedes saben que también eso habría que revisarlo en algunas instituciones previsionales. Creo que hay que ver cómo funciona el tema de los controladores médicos. A los empleadores también deberían participar, dar su opinión. En muchos países, y aquí adelanto una propuesta, los empleadores son parte de el tema de la licencia médica, ya sea otorgando parte o participando en la recaudación o trabajando en la prevención de enfermedades en el lugar de trabajo. Si el empleador da esa señal al empleado que está trabajando para prevenir su enfermedad, obviamente que vamos a contar con menos necesidad de licencias médicas. También hay que invitar a las mutualidades, obviamente al FONASA y a las ISAPRES. Algunos comparativos para que vean ustedes números. En trastornos mentales, durante el año 2024 se otorgaron 2.622.000 licencias médicas. 2.622.000. Y en el año 2025, hasta junio, 1.210.000. Ha habido una reducción en el número de licencias médicas otorgadas en el último tiempo, justamente debido al trabajo que hizo la Contraloría de la República. En musculoesqueléticas, el año 2024 tuvimos 1.401.000 licencias.
Si sumamos lo de trastornos mentales, ya hay 5 millones de licencias, ahí solamente en esas dos, o 4 millones, perdón. Y actualmente tenemos 641.000 licencias musculoesqueléticas hasta junio del 2025. Y así en respiratorios 1.200.000, bajó a 489, pero no para todo el año. En traumatismos, 540.000 licencias al 24, digestivas, infecciosas, sistema nervioso, en fin. En otras tenemos 1.043.000 licencias el año 2024 y actualmente 482.000. En resumen, durante el año 2024 se emitieron 7.922.603 licencias. 7 millones, casi 8 millones. Y actualmente hasta el junio del 2025, esto es el informe de la Superintendencia de Seguridad Social, llevamos 3.580.000 licencias médicas. ¿Qué es lo que proponemos? Primero, caracterizar localmente, o sea, a nivel del país, los diagnósticos. Cada diagnóstico, una mediana de promedios de días de reposo por sexo, por edad, por sector y tipo de ocupación. ¿Para qué? Para que el médico que emita la licencia tenga un protocolo, tenga una guía que le permita calcular los días de reposo. Revisar la evidencia. Hay guías internacionales de duración óptima, por ejemplo, en España, que se llama Manual de Tiempos Óptimos para la emisión de licencias médicas en España. Tiene que haber consenso o consejo o apoyo clínico también, ojalá de las sociedades científicas. Hay algunas sociedades que han emitido ya protocolos de reposo con tipos de reposo. No hay un solo reposo. Puede haber reposo típico, reposo promedio, tomar en cuenta la severidad de la enfermedad, obviamente, la comorbilidad y otros riesgos asociados. Nosotros proponemos una sigla y la validación y regulación para generar una tabla orientativa de reposo, una TOR, como referencia técnica, no necesariamente obligatoria, y que tenga un margen de variabilidad. O sea, los que ejercen la medicina o han hecho licencias saben que si un paciente tiene una 15, bueno, un paciente podrá necesitar 5 días, otro paciente podrá necesitar 8 días, dependiendo de la comorbilidad, del peso del paciente, de la edad, del sexo. Entonces tiene que haber, una tabla de referencia, pero con mínimos y máximos. No que sea así estricta, porque nadie la va a poder cumplir, y con mecanismos que permitan su actualización en el tiempo. Y ahí es muy importante la presencia de las sociedades científicas. Y esto debe estar implementado en forma digital para que el médico emisor, en el momento que emite la licencia y puede no recordar cuáles son los márgenes en los cuales puede durar su licencia, pueda revisarlo de inmediato, es decir, ya para una fractura de tibia, voy a cambiarme de diagnóstico, el tiempo es tal a tal, y emite la licencia. De hecho, incluso podría haber una alerta que le diga, mire, usted está emitiendo una licencia por sobre el rango aconsejado por la Sociedad Chilena de Traumatología y Ortopedia, no por cualquier persona. También creo que es importante introducir el concepto de que el reposo puede ser parcial o total, parcial o con reintegro progresivo a las labores. No es necesario en algunas enfermedades, ¿no? En otras sí. A lo mejor no es necesario el reposo total, puede haber un reposo parcial o un reposo con integro progresivo a las labores. También para tabla orientadora de reposo, orientativa de reposo, puede servir para los emisores, puede servir para los contralores, como el CONPIN y la ISAPRE, y para la gestión pública. También en ese estudio que hicimos con Cajas de Chile, y ustedes seguramente ya lo han pensado así, o se ha pensado así en el tiempo, lo ideal es que haya un solo ente controlador, no uno para las ISAPRE y otro para las CONPIN, o sea, para el sistema público, FONASA, por separado, sino que lo ideal sería que todas las licencias llegaran a un solo lugar, un ente independiente, ojalá, no con más burocracia, podemos sumar trabajadores de ambos espectros, para que en un solo lugar la persona pueda, digamos, o esa entidad revisar la licencia y decir si cumple o no cumple. Ustedes saben que ahora
La primera, en ISAPRE, la primera revisión es en la ISAPRE. Y si no funciona ahí, va al COMPIN. Y en FONASA la primera es en COMPIN. Y si no, enseguida incluso a la Superintendencia de Salud. También para la gestión pública yo creo que es importante establecer metas de variabilidad. También puede ser con... Lo ideal no es que se trate de hacer competir a los servicios, pero puede haber metas de variabilidad entre servicio y servicio, o entre ministerio y ministerio. Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud. Ustedes saben que no es pareja el ausentismo en diferentes lugares de trabajo. Crear indicadores de variabilidad en los días de reposo, con una desviación estándar que puede ser aceptable, según lo que digan las sociedades también, y ojalá por lo menos unos 20 diagnósticos priorizados, de los más frecuentes, pueden ser, o 30, eso tendrán que verlo ustedes, como legisladores en el futuro. Y también, y esto es importante, Chile es uno de los pocos países que creo que hay 3 países solo en el mundo, y esto obviamente que puede golpear a la masa trabajadora, que paga el 100% de la licencia, desde la partida, y que además la licencia es infinita, o sea, independiente o con un largo, sin control. ¿Por qué? Y eso lo conversamos ese día también, porque hay que agilizar también los procesos de otorgación de incapacidad, o sea, que el paciente pueda acogerse a su jubilación por incapacidad y no que tenga que prolongar la licencia porque no le dan la incapacidad y no puede jubilar por incapacidad, como sería lo correcto. Y eso hace que el gasto de licencia aumente. ¿Cuál es la propuesta? Tiene 5 partes que son muy someras. Instalar una mesa técnica con las sociedades científicas, organismos del Estado, y definir las 10 patologías más prioritarias. Analizar la distribución por días, por parte de la Suceso, con evidencia. En la Suceso ustedes saben que hay médicos, asesores que trabajan para ello y que pueden contribuir. Tener un consenso con las sociedades científicas, me imagino que también están invitadas para redactar esta tabla orientativa de reposo, hacer evaluación del impacto. Creo que es muy importante y eso lo hemos discutido también en otras ocasiones. El GES es excelente, pero cuando tú no mides el impacto de lo que estás haciendo, no puedes tomar medidas correctivas o no puedes mejorar o cambiar algo. Aquí hay que comprometerse a medir el impacto de las medidas que van a implementar o que se van a implementar, y puede además partirse con planes pilotos y después hacer un escalamiento nacional. Creo que tenemos que dar un mensaje público que sea orientativo, que sea educacional y no castigador. Yo sé que hay mucha gente que ha cometido errores y que han usado mal las licencias médicas, pero no me gustaría que se pierda el concepto de que la licencia es un derecho. La persona tiene derecho a tomar la licencia por la enfermedad. Entonces no podemos siempre estar castigando a la gente porque se va a sentir mal, incluso a lo mejor psicológicamente, por el hecho de tomar una licencia. Proteger a los pacientes, apoyar al equipo clínico, gestionar eficientemente los recursos, ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Ustedes saben que en FONASA más del 60% del 7% que se deposita en FONASA por parte de los trabajadores o por parte del empleador, se gasta en licencias médicas, en vez de gastarse en servicios de salud. O sea, si el 60% del presupuesto de FONASA se va a gastar en licencias médicas, estamos cometiendo graves errores. Publicar también tableros con métricas y obviamente actualizados. Eso es lo que yo quisiera transmitir. En resumen, datos y cifras, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero quisiera recordar algunos. El costo estimado en licencias médicas en el sector público para el año 2025 fue de 1.543 millones de dólares. 1.543 millones de dólares. El gobierno central gastó 804 millones de dólares. Sector público, aparte del gobierno central, 739 millones de dólares. Ahí está la suma, 1.500 millones de dólares. Imagínense cuántos pacientes de la lista de espera se podrían haber ayudado o solucionado con esta cantidad de dinero, o cuántos hospitales o CESFAM
o atención primaria se habría podido solucionar. Entre el año 2014 y el año 2022, en 8 años, el gasto fiscal en licencias médicas pasó del 0,6% del PIB al 1,2% del PIB. Eso el doble, duplicó el gasto. Y el año 2022, aquí acuérdense que plena pandemia, ahí sí, incluso el gasto en cotizaciones en FONASA fue mayor, casi el 70%. El año 2022 sin embargo, el gasto en salud en relación al Producto Interno Bruto Nacional se acercó, el porcentaje se refiere, se acercó a los países desarrollados. O sea, tuvimos una inversión en salud gigantesca, producto de la pandemia, que era muy cercana al porcentaje que los países desarrollados destinan de su Producto Interno Bruto a salud. Según estimaciones de Horizontal, que es un centro de estudio, ya lo dije, 1.543 millones de licencias médicas es lo que se ha gastado en el año 2023, no 2025, 2023. Eso quisiera transmitirles, presidente, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Doctor París, bueno, desde ya le agradezco en nombre de la comisión y el mío propio la excelente presentación. Creo que son datos duros, confiables además y de mucho interés para el informe que tiene que evacuar esta comisión próximamente. Quería ofrecerle la palabra. El doctor Lilayú me había pedido en primer lugar la palabra. Sí, bueno, yo agradecer la presencia del doctor París. Está apagado. O sea, el micrófono está apagado, ¿no? También está apagado a esta altura. Nunca, sí. A esta altura. Agradecer al doctor París, bueno, que lo conocemos tanto tiempo, sabemos lo que significa desde el punto de vista académico. Yo quiero destacar eso, esa parte. También al periodista don Raúl Escárate, que sabe mucho de lo que es la medicina chilena. Esto es un concepto nuevo, porque esta comisión, lo que hemos visto, datos duros, la gente, los médicos, las licencias falsas, etcétera. Pero aquí hay una mirada nueva que yo creo que esto no lo habíamos escuchado. Yo creo que eso hay que agradecer, sí, de que esto es totalmente propositivo. Sí. Yo creo que es fundamental lo que está proponiendo el doctor París, que es las guías clínicas. Porque la medicina actual claramente ha cambiado. En este momento la medicina ahora es mucho más eficiente, bueno, de los que el doctor París se recibió un año después que yo en la Católica, por eso que nos conocemos. La medicina en ese momento, ¿cierto? Lo que uno aprende ahora ha cambiado. La medicina es más eficiente, los diagnósticos se hacen diferentes, los tratamientos quirúrgicos son más rápidos, por lo tanto el concepto que teníamos los médicos a dar licencia cambia, porque la medicina ya cada vez más eficiente. Una cirugía, por ejemplo, de vesícula, ¿cierto?, que antiguamente dábamos 15 días de licencia, en este momento con la cirugía laparoscópica pueden ser 2 o 3 días. Y en algunos casos hasta un día, sí, es peor. Y la robótica, claro. Entonces es un factor importante y yo creo que hay que reactualizar las guías clínicas, ¿cierto? Y ahí yo un concepto que le quería preguntar también por intermedio suyo, presidente, que no es lo mismo un médico que dé una licencia aquí en Santiago, con la robótica, con lo que usted diga, y la cirugía laparoscópica, a un médico que opera en Buenos Hornos o en Punta Arenas, de cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque la epidemiología, la idiosincrasia de la enfermedad o la evolución es diferente. Yo no puedo dar de alta o no puedo dar a un paciente que lo opero de un problema vesicular, que está tiene menos posibilidades de tener una complicación en el sur, que está lloviendo, en este momento está granizando, por ejemplo. Es decir, yo creo que a lo mejor en Chile incluso pues, esta guía clínica, por eso que yo escuché atentamente que podía haber un ¿cómo se llama?, un más o un menos de licencias que se puede dar, no sé si se entiende. Yo creo que eso es muy importante, la evolución. Entonces, yo creo que, primera cosa, esta mirada académica, sí, yo creo que es perentorio hacer ya una guía clínica, y con eso nos vamos a guiar. Los médicos que en este momento van a saber la licencia, el número de días que hay que dar, y también los pacientes. Esa es una cosa. Y la otra sí que yo creo que es discutible. Yo creo que gran parte de estos problemas que se ha producido con las famosas licencias actuales son licencias electrónicas. Yo sé que esto es motivo de discusión, pero la licencia electrónica, gran parte de las falsificaciones o de lo que ha sucedido
son licencias electrónicas, vienen del extranjero, en estos momentos de médicos están afuera, entonces es muy bueno la tecnología, pero también por un lado ha facilitado de que se produzcan todas estas licencias fraudulentas, que no se producían tanto, y quiero decirlo, cuando hacíamos la licencia a mano. Perdone que es una cosa, porque uno estaba directamente con el paciente y era difícil, porque ahí estaba el médico, tenía tiempo para entregarle la licencia. Las licencias en este momento electrónicas son muy buenas, pero en este momento se produjo este problema mucho de las licencias electrónicas. Y esa es la duda que yo tengo, que quería preguntarle a usted, al doctor París, por intermedio suyo, señor presidente, pero yo creo que evidentemente la licencia electrónica creo que son importantes, pero va a haber que hacer un control, va a haber que tener una oficina especial que pueda controlar con IP hasta a los médicos que, cierto, me imagino hay sistemas de inteligencia artificial que podamos controlar esas licencias. Era eso nomás, y saludar y felicitar al doctor París por la labor que hace académicamente. Gracias, doctor Lilayú. Diputado Romero, antes que le dé la palabra, le explicamos al señor alcalde Gustavo Alessandri que vamos a terminar esta ronda primero con el doctor París, de ahí lo liberamos y pasamos a la asociación de municipios por tratarse de aristas distintas. Gracias. Diputado Romero, por favor. Gracias, presidente. Saludar al doctor París. Muchas gracias por venir a esta comisión. A ver, yo creo que el tema de las guías clínicas es una muy buena propuesta, que efectivamente puede tener rangos, digamos, mínimos, máximos para las enfermedades más comunes, digamos, las que tienen este minuto, siendo las quienes están desangrando el sistema, como digo yo. Y obviamente que ahí esos parámetros, en definitiva, lo que pueden hacer es, como se llama, si bien es cierto, como usted dice, que no sean obligatorias, obviamente que si se arrancan del parámetro tendrán que justificar. Hoy día nosotros aprobamos una ley para los emisores que es bien rigurosa respecto al tema de la justificación médica, y por lo tanto un médico tendrá que ir a justificar por qué para una operación, como dice usted, 2 días, están dando 5, 6, 10, 30 días. Lo otro que es relevante, doctor, es lo que usted señala respecto al tema de la invalidez. O sea, la licencia médica es en reposo transitorio. Se supone que el trabajador tiene que volver a reincorporarse a la actividad laboral y por lo tanto no puede ser posible que personas estén años con una licencia médica que es esencialmente transitoria, y necesariamente también tiene que establecerse en esta guía o en una ley, finalmente, que tendría que ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República, que ya con la licencia médica que cumple un determinado plazo necesariamente tiene que pasar al COMPIN para la determinación de la invalidez, definitivamente. Y lo otro que sí me preocupa es que, claro, hoy día, la otra vez estaba leyendo un artículo relacionado con los temas de las licencias psiquiátricas, que son bastante ahí las que se utilizan para estos temas, y me llamó la atención que hay una proporción muy desbalanceada respecto de aquellas enfermedades psiquiátricas derivadas de, por así decirlo, enfermedades una enfermedad profesional, por así decirlo, o derivadas del trabajo versus las licencias psiquiátricas que están decretadas como enfermedades comunes. Y yo, con todas las personas que converso, normalmente tienen problemas mentales o de estrés o relacionados mucho con el trabajo. Claro, y efectivamente son las mutuales las que determinan si esta licencia es o no enfermedad común, y la derivan al sistema. Entonces, claro, ahí efectivamente se produce también un tema de incentivos, porque obviamente que si el empleador se diera cuenta de que tiene muchos empleados que están con problemas mentales derivados de la carga laboral, del estrés, del maltrato, lo que sea, finalmente también le va a subir la cuota. Entonces hoy día, claro, no sube la cuota porque andan todos con zapatos de seguridad y con casco, pero resulta que nadie se preocupa de lo que está pasando dentro de la cabeza de los propios trabajadores, pero que finalmente el sistema, por su construcción, los deriva de enfermedad común. Entonces paga el FONASA, paga todo, y también dentro de eso también se malutiliza, o sea, digámoslo también claramente. Pero hay muchas personas que tienen hoy día enfermedades, una patología mental que está derivada de las condiciones laborales. Entonces, en eso me gustó una propuesta que usted señala, que es la creación, en el fondo, o la formación con lo que tenemos hoy día, de una unidad que viera todo el tema de la licencia médica y le asigne finalmente a qué estatuto lo va a dirigir. Si lo va a dirigir a la enfermedad común o lo va a dirigir a la enfermedad profesional. Porque yo no me trago más o menos, no sé, usted tal vez tenga el porcentaje clarito respecto de la proporción entre enfermedades comunes y enfermedad profesional respecto de esta patología en particular, las patologías mentales. Pero hoy día,
que el mismo ente que paga la licencia, por así decirlo, se hace cargo de la enfermedad, que determine qué es lo que va a subir su sistema, sea el que determine o lo pase para el otro, y finalmente, bueno, hay todo un tema también de reclamo que se hace ante el suceso, pero en el caso de la ISAPRE, no, pues la ISAPRE verifica si finalmente no puede determinar si la enfermedad es común o la enfermedad es profesional, le cae el problema. Y lo mismo el FONASA. El FONASA en las contralorías podrán ver si el reembolso está justificado o no justificado, pero que el sistema lo va a pagar, lo va a tener que pagar, o un día, o 15, o 20, o 30, o años. Pero en el caso de las enfermedades profesionales, no. Porque ahí es el mismo sistema que dice, no, esto no es mío, vaya para allá. Entonces, eso también yo creo, doctor, no sé cuál es su opinión respecto a este punto, porque claro, el sistema de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo sí tiene un incentivo que le pone al empleador para tener control, para preocuparse del riesgo, pero aquí nadie se está preocupando del riesgo mental, presidente, y creo que ahí hay una situación que yo creo que está medio agotada. No sé qué opina usted, doctor, en esa parte. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Diputada Morales, por favor. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Sí, que fue muy completa, pero me gustaría consultarle por su intermedio, presidente, sobre qué fallas, cuáles son las principales fallas de hoy día en el sistema, porque usted bien dice que hoy día las licencias son ilimitadas, pero en principio hay una regulación que tiene un espíritu de que después de determinado tiempo, si una persona está con licencia, se decrete la salud incompatible con el cargo o la pensión anticipada. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Porque de alguna manera tenemos un sistema que busca justamente hacerse cargo de ese riesgo de salud, pero vemos que hoy día al parecer eso no está funcionando bien. Si usted conoce cuáles son ahí las teclas que habría que mover para que funcionara de mejor manera y no se diera lo que hoy día conocemos, que es que efectivamente pueden haber licencias por años, 4 o 5 años. Gracias, presidente. Gracias, diputada Morales. ¿Alguien más? Yo también quería plantearle un par de inquietudes, doctor. Bueno, yo siempre menciono el caso del doctor Jorge Villalobos. No sé si usted conoce el caso. Él era un uteólogo, Sotero del Río, un gran médico, que sobrevivió a la pandemia, estuvo muchos meses hospitalizado con ECMO, con ventilación asistida, en fin, y quedó con secuelas definitivas y graves, ¿no? Hasta el día de hoy. Estamos hablando de un colega que tiene aproximadamente 68 años. El broncopulmonar, sí, pero todavía con capacidad de ejercicio, ¿no? Estuvo prácticamente 4 años con licencia médica y costó un mundo que lo pensionaran. Y cuando fue a solicitar la pensión, le dijeron que tenía todavía capacidad residual para volver a la UTI. Después fue reevaluado el caso y finalmente hoy día está pensionado con un 90% de discapacidad. Él está literalmente, bueno, estoy autorizado para dar la información por el colega, trabajé con él. Él está literalmente para trasplante. Esa es una situación que le quería plantear porque además a usted le tocó enfrentar la pandemia con todo lo que eso implicó para nuestro país. Y bueno, este es uno de los casos de personas que quedaron con secuelas severas, ¿no? Y él era compañero además del doctor René Sánchez, que fue el primer médico que falleció en el Hospital Sotero del Río, también haciendo endoscopía, se contagió y falleció en 35 días. Y por otra parte, doctor, el diputado Romero hacía mención a la salud mental. Entonces, la salud mental muchas veces sabemos que obedece a situaciones profesionales, ¿no? Y que pueden tener que ver con acoso, con hostigamiento, con estrés laboral, en fin. Y efectivamente la línea divisoria entre si es una enfermedad común o profesional está muy bien delimitada. Entonces no sé cuál es su opinión al respecto para poder dilucidar. Después está el caso que tú también mencionabas, colega, de las personas que tienen más de 180 días de licencia y que pueden ser dadas de baja del sistema, pero muchas veces son enfermedades profesionales. Sabemos que, por ejemplo, un camillero, por ejemplo, un TENS, por traslado de pacientes o de ejercicio reiterado, puede terminar con una sección del manguito rotador, del músculo supraespinoso. Y yo lo he visto, conocí 7 casos en el Hospital Sotero del Río, lo comento siempre el Sotero porque es el hospital de mi distrito, que finalmente terminaron judicializados. Entonces creo que es muy importante conocer su opinión al respecto, cómo abordar estas situaciones en particular, porque aquí
Creo que una de las características de esta comisión ha sido entender que aquí pagan justos los pegadores, mientras algunos se dan la dolce vita con licencias médicas irregulares. Hay pacientes, se supo hace poco, usted sabrá, doctor, de 16.000 pacientes oncológicos que incluso pueden morir esperando que el pago de la licencia, que no se les pagaron adecuadamente. Eso, no sé si hay más preguntas para el doctor París. ¿No? Ya. Doctor, lo dejamos entonces para que nos pueda atender. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, en relación a los comentarios del doctor diputado Lilayú, yo estoy de acuerdo absolutamente con el tema de las guías clínicas. Yo fui presidente del Colegio Médico de Chile durante 2 periodos. No se puede reelegir uno después de los 2 periodos. Y en esa época creo que desgraciadamente nos oponíamos un poco a este tema, y eso hay que reconocerlo. Al igual que el colegio se opuso al auge, no sé si se acuerdan de eso. Pero bueno, uno va aprendiendo en la vida y tiene que irse corrigiendo. El que no cambia no o el que no se corrige no puede cambiar. Lo de las guías clínicas adaptadas a la realidad regional lo apoyo 100%. No es lo mismo tener una enfermedad grave acá en la región metropolitana o en la región de Valparaíso o Biobío, que es donde se concentran los especialistas, a los lugares donde no hay especialistas. Yo fui médico general de zona en Achao durante 4 años, en un hospital pequeñísimo, 30 camas, y teníamos que hacer de todo. Obviamente que era muy diferente dar una licencia médica allá que dar una licencia médica acá en Santiago, donde está el especialista a la mano y nos puede ayudar. La variabilidad en el tiempo hay que mantenerla, por lo tanto, y insistir en lo de los protocolos. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y el protocolo no solamente le sirve al médico, no solamente le sirve al paciente, perdón, le sirve al médico también para decirle al paciente, mire, yo tengo que atenerme a un cierto margen de días, y eso lo protege. Es lo mismo que nosotros proponíamos en el Ministerio de Salud con ETESA. Protege al profesional porque le dice al paciente, yo tengo un margen de variabilidad para otorgarle la licencia, aunque él quiera más licencia, y no puedo porque obviamente tengo que cumplir con la ley. Con respecto a lo que dice o lo que opina el diputado Romero, la verdad es que ahí yo creo que hay que incorporar fuertemente a las mutuales, revisar el sistema de mutuales. Yo cuento con mucho orgullo que don Julio Monberg, que fue diputado también por Osorno, y DC, no sé dónde estaría ahora, pero era DC, él me contaba mucho la historia de la creación de la ley justamente de... 16, claro, 17, exactamente, él fue uno de los autores originales de la ley. Y creo que a lo mejor, al igual que otros temas de salud pública, hay que hacer una revisión, hay que modernizar, hay que hacer más ágil. Ahora, el tema de la salud mental es un tema además mundial y hay muchas secuelas de COVID. De hecho, el long COVID, dentro de las variantes del long COVID también se incorpora la salud mental o alteraciones mentales producidas por el COVID. Entonces, yo creo que hay que revisar también eso. No tengo la respuesta de cómo podríamos hacerlo, pero hay especialistas en salud profesional o en medicina profesional. Yo los llamaría también a dialogar y a ver cómo hacemos ese traspaso o ese cambio, o cómo rápidamente, y la pregunta de Javiera Morales es muy importante, cómo hacemos el paso de una licencia prolongada a una realmente la necesidad de otorgar una pensión de invalidez. Y yo creo que ahí hemos estado fallando mucho. O a lo mejor la gente piensa, prefiero seguir con la licencia que me paga un poco más que la pensión de invalidez que me paga menos. Entonces, también hay que revisar cuánto paga la pensión de invalidez, si le permite seguir viviendo a esa persona con esa pensión. Y si no le permite seguir viviendo, a lo mejor por eso prefiere la licencia médica. Entonces, es un incentivo perverso desde el punto de vista ya económico. A nosotros nos enseñaron siempre los determinantes sociales, o sea, en salud los determinantes sociales son fundamentales, y la persona que no tiene cómo comer, cómo tener una buena casa, cómo tener una buena, digamos, forma de vida, comprar sus medicamentos, obviamente que empieza a sufrir y busca la forma de mantenerse a flote con los ingresos que pueda obtener. Con respecto a las preguntas suyas, presidente,
Sánchez estudió en la Católica, así que también lo conocí yo, gastroenterólogo, sí. Y al doctor Villalobos no lo conozco, pero claro, es insólito que no le quieran o no le hayan querido dar la pensión de invalidez con todas las lesiones o con todas las secuelas que él tenía. O sea, si incluso se le llegó a decir que iba a tener que tener un trasplante y espera 4 años para obtener la pensión, era lo mismo que nos decía la diputada Morales. O sea, ahí hay que revisar, obviamente, cuáles son los mecanismos que tenemos vigentes para que la persona que está con licencia prolongada se le otorgue rápidamente la pensión de invalidez. Yo creo que ahí, más que la Compin, la Suceso tiene que intervenir rápidamente. En la Suceso, en la Superintendencia de Seguridad Social, hay comisiones especiales de invalidez para determinar en qué momento el paciente tiene que recibir su pensión de invalidez. Y vuelve a aparecer el tema de la salud mental. Claro, la salud mental puede ser una enfermedad profesional también y puede ser una enfermedad común, depende de cuál sea el origen de esa alteración mental que tenga el paciente. Entonces, creo que ahí la sociedad de psiquiatría o la sociedad de neurología nos puede ayudar a tomar esa determinación o hacer esa diferenciación. Pagan justos por pecadores, y también en el gremio médico, y quiero hacer una pequeña defensa, también pagan justos por pecadores, porque la mayoría de los médicos, y creo que eso hay que decirlo, actúan bien, trabajan bien, respetan las normas, y es una cantidad pequeña que no la respeta. Ahora, ¿por qué la licencia electrónica, diputado Lilayú? Porque se avanzó en la licencia electrónica, porque si no... Porque una de las cosas primero se hace en la consulta del médico, de inmediato. El paciente no tiene que llevar en papel la licencia al empleador, va directo al empleador por vía electrónica. Se agiliza entonces el pago de la licencia. O sea, yo creo que realmente es un avance importante. La licencia en papel también permitía cometer o hacer, cometer fraude, no quería usar esa palabra, pero bueno, porque se vendían muchos talonarios, se vendían bajo cuerda, claro. Entonces creo que eso también habría que vigilarlo. Más bien, habría que buscar una forma de, como decía usted, un control con inteligencia artificial, con método electrónico, no sé. Y para eso también a lo mejor invitar a ingenieros informáticos, formas de atacar ese problema. Me sorprende esta cifra de los 16.000 pacientes oncológicos que estuvieron o que están sin licencia. Cáncer en este momento en Chile... Están impagos. Impagos. Bueno, gravísimo, y lo lamento. Y si nos está escuchando alguno de ellos, nos va a escuchar, lo lamento, porque eso hay que solucionarlo inmediatamente. Ayer se celebró justamente la promulgación de la ley del cáncer, que firmó el expresidente Piñera y el ministro que habla, y desgraciadamente hay que sacarle más provecho a la ley del cáncer, y esto no puede ser. No puede ser que un paciente que tenga un cáncer, además, no reciba su remuneración legítima, porque si tiene una leucemia o tiene un linfoma, ¿cómo va a poder trabajar? Y además que está con inmunosupresión, o sea, está con medicamentos que destruyen su sistema inmunológico. Entonces, creo que eso hay que revisarlo también. Pero estoy de acuerdo, pagan justos por pecadores, y es por eso que más que seguir castigando, tener un poco de prudencia y evidentemente tener una conducta educativa, educar, prevenir, transmitir lo que ustedes están haciendo, que es muy importante. Yo creo que esta labor que están haciendo es muy importante en el sentido de que hay que proponer modificaciones para mejorar el uso de la licencia médica. Muchísimas gracias, doctor Enrique París. No sé si hay más preguntas y si quedan satisfechas las inquietudes de los colegas, ¿sí? Y las colegas. Bien. Doctor, queda libertad de acción, pero si quiere puede escuchar también al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que ahora nos va a exhibir su punto de vista. De lo contrario, nos tomamos un descanso de un par de minutos. No sé si gusta quedarse. Presidente, por su intermedio, puedo retirarme porque tengo que volver a Santiago. Por favor, libertad de acción. Pero quiero saludar a Gustavo Alessandri, con el cual he tenido múltiples reuniones y con el cual hemos trabajado. Yo hice un proyecto de paciente empoderado que se llama en Catapilco, en una parte de su comuna,
y que es un tema también bonito que en alguna otra oportunidad se los puedo contar. Pero muchas gracias, presidente, por la invitación. Muchísimas gracias a usted, un agrado doctor. estar nuevamente conversando con usted y con las diputadas y diputados de esta comisión. Muchísimas Muy gracias. amable. Nos tomamos un par de minutos para despedir al doctor y pasamos con el presidente de la asociación. Retomamos la sesión entonces. Bien, le damos entonces la palabra y agradecemos la presencia al señor alcalde, don Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Su parecer de cara a los informes de la Contraloría nos parece absolutamente relevante desde el mundo municipal, así que pongamos la atención entonces al señor alcalde. Muchas gracias por concurrir. Bueno, saludamos también a don Sebastián Torrealba, quien estuvo ayer, y lamentamos que ayer no se hayan dado las condiciones para poder escucharle. Muchas gracias. Presidente, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes a todos los diputados presentes. Agradecer la invitación a la Asociación Chilena de Municipalidades para poder exponer con respecto a este tema. Primero, felicitar al alcalde, al doctor en su ausencia, por la tremenda exposición que dio con respecto a la licencia, y la verdad es que es bastante injusto exponer después de un doctor con respecto a la licencia médica, pero así es la vida, porque aquí la vamos a hacer. Por suerte conocemos muy bien al doctor París, así que lo único que me queda claro es que no puedo ir después al doctor después de esta exposición. El doctor se refería, y de una manera brillante, a que la medicina ha sido en los últimos años muy eficiente. Y la pregunta que nos vamos a hacer es si el Estado ha sido igual de eficiente en los últimos años como la medicina. Y lamentablemente la respuesta es negativa. ¿Y por qué? Primero, despejar al tiro de que la Asociación Chilena es un ente autónomo que representa a más de 325 municipios, que no fiscaliza a sus socios y que los sumarios que lleva cada una de las comunas, tanto en salud, en educación y en la municipalidad, son secretos por cada fiscal. Entonces no puedo tener la información que me pueden solicitar porque muy bien sabe el diputado Romero, que fue un excelente director jurídico de una comuna. Es inaceptable preguntarle porque la respuesta va a ser que no. Pero sí estamos claros que toda crisis es una oportunidad para poder conversar, llegar a acuerdos y superar la situación que se está viviendo en nuestro país con respecto a los funcionarios de distintos estamentos y obviamente de que dentro de las municipalidades. Tenemos que modernizar el Estado. Es una oportunidad, es única la oportunidad, y en ese sentido los estatutos administrativos que rigen a distintas instituciones del Estado, y en ese sentido, sí, hace 20 años ya o 22 años se creó la alta dirección pública, que elimina la discrecionalidad en la contratación de altos cargos del sector público. La flexibilidad del trabajo también influye. El estatuto administrativo en la forma de tramitar proyectos presentados por el presidente Sebastián Piñera en la modernización del empleo público también se debe citar aquí en esta situación con respecto a la licencia médica. Y la transformación digital que era para el año 2000, que fue el año 2019, que entraba en vigencia el año 2025 y hubo que hacer una prórroga, nos llaman a estudiar si es necesario o no, o si el Estado ha sido eficiente o no con respecto a los últimos años, en paralelo como fue con respecto a la salud. Y como lo dijeron los dos doctores, es el mejor paralelo que podemos hacer con respecto a este tema. ¿Qué nos pasa? Y hay que ser súper sincero en esto, y estoy seguro que el alcalde Becker, que fue el diputado Becker, futuro senador, exalcalde, nos va a entender clarísimo que cuando hay 4 tipos de contrataciones, planta, contrata, honorario y código del trabajo, se crea una desigualdad. Cuando los sumarios los hacen los mismos
colega con un grado jerárquico también es un conflicto interno dentro de la municipalidad. Cuando existe, y vuelvo a citar al diputado Romero, una duplicidad de derechos administrativo y laboral en los tribunales de justicia, porque si es planta o contrata, se rige el derecho administrativo, si es honorario, código del trabajo, se rige el derecho laboral, nos complican el tema de las licencias y se necesitan 180 días en 2 años para ir al COMPIN desde la institución y se puede decretar o declarar la salud irrecuperable o incompatible con el cargo. ¿Qué nos está pasando hoy día? Tenemos muchos funcionarios contratados, independiente de la calidad contractual, que están con licencias médicas, que piden licencias médicas o dicen, me tomé una licencia y en la práctica es carga para una municipalidad, que es la que represento yo hoy día, a la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Dónde está el problema, presidente? Que no podemos exigir, porque tenemos un Estado setentero para una generación millennials. Debemos modernizar el sistema de contratación, debemos modernizar el Estado, debemos modernizar todo el aparato estatal y también debemos modernizar y transparentar la situación contractual de nuestros funcionarios. Porque no puede ser, tengamos que esperar 180 días para recién ir al COMPIN y se demora otros 6 meses en dar una respuesta y está obsoleto lo que tenemos hoy día. Por eso es que el Estado no es eficiente y tenemos que tomar medidas para que esto no siga ocurriendo. Y estas medidas, el Poder Legislativo tiene una oportunidad gigante de legislar con respecto a aquello. Y por supuesto, la eficiencia y la eficacia y la probidad de las instituciones está en la oportunidad que ha generado esta crisis. Le agradezco estos minutos, presidente Palma. Muchísimas gracias, alcalde. Le doy la palabra entonces a los colegas para ver si quieren formular algún tipo de pregunta, por favor. Disculpe, solo para terminar. Sí, con por respecto favor. a los datos que dio el diputado, el doctor París, con respecto a la licencia, para que tengamos en consideración, el 70% del fondo municipal sería equivalente a las licencias médicas en el porcentaje que dio el doctor París. O sea, la plata que hay en licencias médicas en un año corresponde al 70% del Fondo Común Municipal anual. Ese es un dato de la causa. Importantísimo el dato que nos aporta. Diputada Morales, por favor. Gracias, presidente. Agradecer la presentación del alcalde. Lamento que no nos pueda traer información. Yo entiendo que por un tema de reserva no pueden entregar información detallada de quiénes son las personas, su ruta, etcétera. Pero creo que habría sido muy útil para esta comisión conocer el avance en términos generales, como lo han hecho acá otras instituciones, de señalar cuántos sumarios han iniciado, en qué proceso van, cuándo esperan terminarlos y cómo están siendo manejados, porque hemos visto que hay mucha diferencia en cómo cada institución va avanzando en los sumarios, así que lamento mucho que no podamos contar con esa información. Quizás podríamos solicitar a la Subdere que nos pueda colaborar en eso, pero si hay ánimo por parte de las alcaldías de que esta anomalía se resuelva, se requiere también la voluntad de que los procesos de sumario y lo que corresponde se apliquen, se implementen. Si mal no lo recuerdo, no tengo un número acá exacto, pero creo que en el informe que nos entregó la Contraloría, más de un 35% de los casos era en los municipios. Entonces, estamos dejando un tercio de los casos fuera de
fuera de análisis. Yo entiendo que no es propia nuestra fiscalización, que ese es trabajo de los consejos municipales, me imagino, pero habría sido, yo lamento mucho que no tengamos información y que ambas asociaciones no hayan al menos levantado información de los distintos municipios, respetando, por cierto, los datos personales y el secreto de los sumarios. Gracias, presidente. Gracias, diputada Morales. ¿Alguna otra consulta? Alcalde, yo me quería plegar un poco en lo que plantea la diputada Morales, entendiendo las limitaciones que usted nos explicaba, pero me imagino que hay ciertos pasos o protocolos que son más o menos consensuados entre los distintos municipios. Entonces, desde su experiencia en el tema, desde que nació este informe en mayo recién pasado, ¿cómo ve usted la celeridad en los procesos administrativos para ir esclareciendo caso a caso, sin entrar, por supuesto, en pormenores? ¿Y qué plazos más o menos se han brindado a nivel de asociación de municipios para avanzar en la resolución de este grave conflicto? No sé si nos puede responder estas inquietudes. Presidente, tenemos que distinguir dos cosas. Primero, la Asociación Chilena de Municipalidades, como la Asociación de Municipios de Chile, sí estamos preocupados del caso. Hemos hecho seguimiento, pero no le podemos exigir a una municipalidad o al alcalde que nos informe el estado del sumario, entendiendo que el plazo es un hecho futuro y cierto del cual depende el nacimiento o la extinción de una obligación, que es lo que corresponde, y que cada fiscal lleva internamente su sumario. El fiscal es un funcionario de la municipalidad dependiendo de cada comuna, y puede haber varios fiscales según los casos que existan en cada comuna, según lo que decidió o decretó el alcalde. Y cada caso es distinto a otro. Todos los casos son distintos. Ahora, sí le hemos respondido a nuestro órgano fiscalizador, que es la Contraloría. Nos ha pasado que cada fiscal llega o está intentando, y está en distintas etapas de cada uno de los sumarios, pero no es la Asociación Chilena de Municipalidades quien le debe exigir a sus socios, que son las municipalidades, que nos rindan cuenta. Por supuesto que tenemos conocimiento de lo que hemos conversado los alcaldes, de los seminarios que hemos hecho, de la gravedad del asunto en la falsificación de licencias, entendiendo en los casos de que hay falsificación, en la imprudencia de salir con licencia, en los casos de los funcionarios que salieron con licencia fuera de Chile y la licencia era verdadera, y en distintos casos, porque no hay un caso igual a otro. ¿Dónde está el problema? Es que nuestro órgano contralor, nuestro órgano que nos fiscaliza es la Contraloría y no es la Asociación Chilena de Municipalidades ni cualquier asociación con respecto al tema. Y nosotros por eso fuimos más a la situación del Estado, a la modernización del Estado, y cómo nosotros podemos apoyar a esta comisión investigadora especial de la situación que se vive hoy día como Estado. Y no me preocupa que tengamos un tercio de los funcionarios, y el futuro senador Becker me va a entender perfecto, porque en todos los estudios que se hagan, las municipalidades vamos a ser más lejos, porque somos 346 municipios, hay un Ministerio de Salud, hay un Ministerio de Educación, hay un Ministerio de Hacienda, hay una Seremi por región, entonces son 345 municipios. Ojalá algún día nos midan en la cantidad de servicios. Y aquí la diputada Sandón me va a encontrar toda la razón. ¿Por qué? Porque la cantidad de servicios que prestan los municipios son mucho más que cualquier otra institución. Entonces, no nos complica a los municipios que nos midan, porque somos 346 municipios a nivel nacional. Tenemos más funcionarios. El estudio que se haga, presidente, vamos a hacer más de lo que sea, que somos más. Hay más municipios que cualquier otra institución en Chile. Entonces, la regla es desigual, no es justa la comparación.
Muy bien, alcalde, muchísimas gracias. Romero quería hacerle una consulta. ¿Cómo está, señor alcalde? Saludarlo. Gracias por sus palabras. Pero mire, más allá de a lo mejor, no sé si se entendió la convocatoria, porque en el fondo yo creo que nadie podría pensar de que detrás de los abusos que se han cometido por estos funcionarios que se fueron de Chile teniendo una licencia médica, que detrás de eso esté algún alcalde implicado. Y yo creo que muy por el contrario, en el fondo como sistemáticamente que hayan armado un tinglado en esto, sino que muy por el contrario, yo creo que el propósito de esta situación es preguntarle a ustedes, básicamente como organización que los reúne, es cómo podemos ayudarlos, cómo pueden ustedes en este minuto tener más atribuciones para poder fiscalizar. Solamente una cosa de contexto. Hoy día, hace un tiempo atrás nos enteramos que todos los funcionarios públicos, por ejemplo, todos recibieron PMG. Y resulta que un poquito, 2 meses antes, un mes antes, 25.000 salieron de Chile con licencia médica. Entonces, la gente y los chilenos están absolutamente choreados de que exista un grupo de personas privilegiadas que, además de que cometen este tipo de cosas, les pagan un premio por mejoramiento de la gestión, ¿ya? Entonces, yo, como usted decía, yo también traje una municipalidad, entiendo perfectamente cuáles son las limitaciones. O sea, hoy día ustedes están obligados a pagar desde el primer día, incluso la Contraloría los obligó a pagar en horarios, cuestión que también jurídicamente no tiene, o sea, es una invención del Contralor Bermúdez esa cuestión, no está en ninguna ley, digamos, que permita hacer ese tipo de cosas. O sea, que se le aplique el Código del Trabajo, esta cuestión que fue una cuestión jurisprudencial respecto a los despidos, pero además de eso, se les estando contra ley expresa, se le aplica normativa del Código del Trabajo a los trabajadores honorarios. Es una cuestión bien increíble. Y también hay que pagarle los montos de las boletas. Entonces, claro, ustedes están obligados a hacer ese tema. Y obviamente también tienen el peso de las asociaciones que los obligan a hacer este tema, que les exigen este procedimiento. También tenemos un compín presidente que hace poco tiempo, si no hubiera sido porque la suceso dio vuelta la resolución, estaba obligando el tema a las ISAPRE a justificar que las personas que estaban fuera de Chile con licencia médica en verdad hicieron un abuso indebido de la licencia, insólito. O sea, está comprobado que estaban fuera de Chile y que, o sea, el 99% de las posibilidades era que no estaba cumpliendo su reposo, y la ISAPRE tenía que comprobar que la persona estaba haciendo un mal uso de la licencia médica. Eso fue la resolución inicial del COMPIN. Entonces, obviamente, que aquí la municipalidad y el señor alcalde y todos los asociados de la Asociación Chilena de Municipalidades, evidentemente que están viendo, no, ¿sabes qué más? Yo me puedo exponer como jefe superior de servicio a sanciones por no cumplir con esto, especialmente motivadas por las asociaciones de funcionarios. Entonces, la pregunta es cómo los ayudamos, más que nada, no preguntarles si han sancionado o no han sancionado, si echaron o no echaron, si hicieron o no la pega, no. Nosotros quisiéramos saber, a ustedes, cuando conversan con su asociación gremial, y ven y dicen, pucha, si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera controlar por acá, si yo pudiera, en el fondo, tener la posibilidad de poder exigir este tipo de cosas, ¿qué nos pedirían ustedes para que incorporáramos dentro de las conclusiones de esta comisión y que sirva también, en el caso suyo, para poder corregir esto? Porque al final es plata del municipio que se va. O sea, definitivamente son recursos públicos municipales que podrían ser usados para otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo los ayudamos? Más que decirle, oiga, ya, pero ¿echaron gente o no echaron gente? ¿Hicieron los sumarios ¿Se demoraron mucho o se demoraron poco? No, acá yo creo que lo que queremos es más o menos seguir la misma tónica del doctor Pari. ¿Cuál es una propuesta? ¿Qué es lo que ustedes esperarían que pudiéramos nosotros incorporar dentro de las conclusiones para que o este gobierno o el que viene las incorpore también dentro de la normativa para que hagamos más robusto este sistema y que de verdad las personas que usan la licencia médica y que necesitan recuperarse para volver a la vida laboral tengan este derecho, y los que utilicen este mecanismo para enriquecerse o para hacer abuso de ello, pierdan su trabajo e incluso también asuman las sanciones penales que establece la ley? Gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Diputada Medina. Gracias, presidente. Me gustaría preguntarle al alcalde si respecto a los municipios asociados, él sabe cuántos de ellos están con los procesos de sumarios en curso. Lo pregunto sin que nos entregue mayor información de quiénes son ni nada de ese tipo de datos, pero si tiene certeza respecto a que todos estén avanzando en ello, porque también hemos escuchado acá que hay servicios públicos que no estaban avanzando en este proceso de sumarios, teniendo la información de Contraloría. Y también lo pregunto porque
tengo datos de municipio, uno específicamente que no lo voy a nombrar acá, pero donde la esposa del alcalde está involucrada en este proceso de las licencias y salió del país. Entonces, no he pedido la información por oficio ni nada, pero me gustaría saber si él maneja esos datos respecto a sus municipios asociados. Muchas gracias, diputada Medina. Alcalde. Presidente, por su intermedio, le voy a responder a la diputada primero, que con respecto sobre el 85% de los municipios está en proceso de sumario. Uno ya lo terminó y, como bien digo, el 85% está en la última etapa del sumario, terminando la etapa de sumario antes de hacer los cargos a cada uno de los funcionarios involucrados, reconociendo que cada uno de los funcionarios es un caso individual. Esa es la gran diferencia que tiene un sumario, porque cada uno tiene una situación individual a otro, no es un caso colectivo, como diríamos. El municipio, en este caso de Zapallar, tiene 14 funcionarios y cada uno puede tener varias licencias o no, pero es individual cada uno de los casos. Y con respecto a la pregunta del diputado Romero, que lo entendí perfecto, la mejor ayuda que puede hacer la comisión es la modernización del estatuto administrativo. Sería una ayuda importantísima por la modernización que necesitamos los municipios, y así nos apoyan y también nos exigen, que es lo que buscamos. Porque hoy día este estatuto está bastante obsoleto, y con la modernización de aquello sería un cambio bastante radical, y también reconociendo, como lo dije, que hay 4 situaciones contractuales: planta, contrata, honorario y código del trabajo, lo cual hace muy difícil que se rijan todos de la misma manera cuando hay una duplicidad de derechos: código del trabajo o derecho laboral, y código administrativo, derecho administrativo, en una duplicidad de derechos ante la misma institución, y ahí chocamos, porque después termina la persona contratada honorario demandando en sede laboral, hay que pagarle cotizaciones, medios de aviso previo, y chocamos. Hay que tener fondos para eso, y por supuesto que está con licencia y genera un gasto, que una proyección en el presupuesto municipal que no estaba proyectada. Muchas gracias, alcalde. Diputada Medina. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Me gustaría preguntarle cuántos son los municipios asociados que tiene, y cuando él habla del 85% ya en sumario, ¿el otro 15% no los ha empezado o va más atrasado? Si me pudiera aclarar eso. No, el 85% ya pasó a una etapa que está está generando los cargos a los funcionarios correspondientes, según la información que tenemos desde la Asociación Chilena de Municipalidades, que estaban más avanzados. Son 325 los socios de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchísimas gracias, alcalde. ¿No hay más consultas? Bien, entonces, alcalde, lo liberamos. Le agradecemos a usted y a su asesor la compañía y la información que nos ha podido aportar para esta comisión, que la vamos a tener muy en consideración. Así que muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias, que les vaya muy bien. No, gracias por esta invitación. Antes de retirarnos, y un poco para aclarar algunas consultas que me han hecho, le he pedido a la Secretaría que nos comente brevemente el itinerario que nos espera antes de finalizar las sesiones de esta comisión. Gracias. Presidente, por su intermedio, informo que quedan 3 sesiones. El lunes 8, que tenemos invitada a la gente de la salud, la ministra de Salud, la subsecretaria de redes asistenciales. También tenemos tanto confirmado la subsecretaria de Salud Albagli, el superintendente de Salud, también la directora del hospital, el Carmen, que ella no va a poder venir, pero la va a representar la subrogante, que es la señora Ingrid Luengo. Para el martes 9 tenemos invitado y ya confirmado al presidente de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación, señor Forni.
Y estamos a la espera que aún no nos responde el presidente de la ANEF, don José Pérez. Estamos haciendo las gestiones para que él no se ha excusado, estamos viendo si puede venir ese día. Y finalmente la última sesión, porque el plazo expira, el plazo para la audiencia del 16 de septiembre, el 15 de septiembre tenemos invitado al ministro de Hacienda que no ha respondido, el director de presupuesto tampoco, le hemos reiterado, y la Contralora General de la República que sí confirmó su asistencia. Además además del subsecretario de Previsión Social y el ministro del Trabajo aún no responde. Pero ese es el itinerario a seguir con los invitados. Sí. Muchas gracias, señor secretario. Aclarar que esta presidencia ha intentado acoger todas las solicitudes, que eran muchas, dada la complejidad del tema, así que creo que podemos hacer este último esfuerzo, por eso pusimos un par de sesiones extraordinarias, porque no nos daba... Sí, bueno, es importante que los colegas están preocupados del tema y no necesariamente están asistiendo, pero bueno. Bueno, eso. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.